Ucupachamanta. Nuestras raíces e identidad. Queridos amigos y amigas, bienvenidos al programa, nuestro programa. Estamos aquí con el objetivo, con la intención de difundir las costumbres, las tradiciones, la identidad andina de nuestro país a través de las historias de los maestros que nos acompañan en nuestro programa Ucupachamanta. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Freddy Ortiz de Uchpa. Fuerte las palmas para el maestro Freddy. Imaynayam Kachkanki. Imaynayam. Guauje, tocayo. Guauje, ¿Cómo estás? Salud con el néctar de la vida. Hay vida, hay vida, hay vida. Señores y señoras. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal? Bienvenido a Ucupachamanta, tocayo. Ucupachamanta, Pacha. Así es, por favor. Cuéntanos qué significa Ucupachamanta para ti. Para mí, pues, desde el Perú profundo, desde la tierra de adentro, así, más o menos. El quechua es muy expresivo, no tiene una traducción literal así exacta, como es expresivo y dulce, dice muchas cosas. Ucupachamanta, desde la profundidad de la tierra, desde lo más hondo de la tierra, desde adentro de la madre tierra, cosas así. Ya, tocayo. Tocayo, cuéntanos cómo ha sido tu cercanía desde temprana edad a la danza de tijeras, porque nosotros te conocemos con el sombrero de danzante. Ajá. ¿Cuál fue tus primeras experiencias conociendo la danza de tijeras? Bueno, yo vengo del sur del país, de todo lo que es Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, una zona quechua, pero exactamente de la zona de Apurímac. Entonces, cuando éramos niños en los pueblos siempre venían músicos del Perú profundo, los negrillos, los danzantes de tijera y muchos más que ya se están perdiendo. Entonces, eso fue mi primera experiencia con la danza de tijeras, que los vi muy místicos, que hacían pago a la tierra y que era más fuerte entre todas las danzas que he visto, era el más fuerte. Entonces, a medida que yo iba creciendo, le he dado esa cercanía más al rock oscuro, sucio, al rock del setentero, que era así fuerte, sucio, y paralelamente la danza de tijeras también es lo mismo, así sucio, fuerte, un poco oculto, un poco negro. ¿Tú crees que el peruano aprecia esa tierra adentro o más en el extranjero? Ese sentimiento de tierra adentro, de artístico, ¿dónde se aprecia más? ¿El peruano aprecia más o en otra parte del Perú? Siempre he dicho que hay dos extremos parecidos, el Ande y el Occidente. Nosotros los andinos de alguna manera tenemos un gran corazón para la música occidental con relación al rock y también para la música folclórica con relación a la danza de tijeras, más no así los medios. Por decir, podemos decir, por ejemplo, la rica Vicky, Llauca, el Callao y cosas así, que es como que la danza de tijeras no está muy presente. Pero los que aprecian más es en el extranjero y en los Andes, esos dos extremos parecidos. ¿Y cuál fue tu experiencia en Europa? Porque entiendo que viajas bastante al extranjero. ¿Has tenido la suerte de llevar tu proyecto Uchpa a Europa o a qué parte del mundo ya has viajado con Bueno, Uchpa? yo he viajado a muchas partes del mundo, pero no necesariamente con la música, pero sí antropológicamente he estado en varias universidades, porque también hay mucho de antropología en lo que es Uchpa. El nacimiento y el porqué, cómo así se asemeja a estos toques occidentales, así la locura que ni yo me daba cuenta, pero a medida que iba madurando mentalmente y musicalmente, me he dado cuenta de que sí, pues hay unos ciertos parecidos, los jarauis, ayatakis, con la música occidental. Así Es diferente, ¿no? O sea, es una cosa muy loca que un jaraui se parezca a un blues. Por eso yo a los jarauis le digo desde el blues andino.
le he puesto ese nombre. No, o sea, no oficialmente, sino que dentro de mi locura, pues yo le digo un blues andino. Vamos a escuchar un blues andino y escuchamos jarauis. También he grabado jarauis y en algunas de las canciones de Ushfa, de alguna manera, también he puesto jarauis con chirisuya, guajarapucus, todo. Era un sueño de poder hacer eso, de poder hacer rock con guajarapuco, con danzante tijera, con chirisuya. Era un sueño, una locura, pero todavía falta redondear la cosa. Todavía así poco a poco seguimos trabajando para introducir ya más, para que se mezcle más con el buen rock y el buen folclore. Porque también hay rock malo también y folclore malo también he escuchado. Yo creo que en eso coincidimos porque yo también me gusta mucho el blues, me gusta la música de la guitarra eléctrica y tenemos una visión similar, ¿no es cierto? Compartimos mucho la intención, las ganas de difundir la música de nuestro Perú profundo y con matices, con toques de música, otros estilos, ¿no? Y cuéntanos cuál es tu mayor reto en difundir la música que vas haciendo, el rock en quechua, aquí en nuestro país. Justamente lo que te decía, redondear, introducir más la música del Perú profundo y de paso para que no se pierda, ¿no? Por ejemplo, ya chirisuya está buscando acá en Lima y ya no, había un viejito que estaba en Villa María que tengo que buscarlo, que ojalá lo encuentre todavía, y después ya no había chirisuya, jarauis. Yo grabé hace 8 años, felizmente, tengo unas tomas como de 10 jarauis con una mujercita, con una señora del campo quechua hablante que hacía entre rezos y jarauis, entre rezando y cantando, que también ya se perdió. En Lima va a ser imposible encontrar. ¿Podrías compartir uno de esos cantos así sin guitarra, así? ¿Podrías tal vez o recitar la lírica de los jarauis para que los televidentes aprecien un poquito de este estilo de música tan única que suena cuando tú lo escuchas? Yo tuve la suerte de escuchar a un violinista de Ancash, Timoteo Goñi, que tocaba su violín y cantaba y ya las primeras notas nomás ya te transportaba la música, no sé, a una película así bien nostálgica, ¿no? Algo bien nostálgico. ¿Tú podrías compartir algo en quechua? Así que... Mira, el blues siempre lo he relacionado cuando ya tal vez tenía yo, no sé, 13, 14 años, cuando escuché por primera vez blues, pero el verdadero blues también, porque ahorita del blues también se ha tergiversado un poquito, ¿no? Es que tiene que ser así, los años pasan, el tiempo pasa y todo cambia por su propio peso. Escuchaba a un bluesero y al otro lado, ay, ñaue, ñaue, baitan hawanke, mamai kichu, dai kichu, amor, amor. Y si le añades el blues, el blues con jaraui casi va por ahí, es lo mismo. Entonces, cuando escuché por primera vez un blues, hasta yo pensaba que de repente habían venido unos gringos y se habían llevado el jaraui para allá para tocar blues. Pero ya a medida que voy creciendo y investigando, porque me gusta bucear por el internet y averiguar sobre los blues de los 50, los 40, los 60 y escuchar y el jaraui. Pero lamentablemente el jaraui ya no se está escuchando.
incluso la danza de tijeras. La música de la danza de tijeras, tengo entendido que son antiguas y ahorita ya nadie ha compuesto ya. Una nueva danza de tijeras no hay. Todas las danzas de tijeras que bailan los danzantes son recontra antiguos, de los 50, no sé, de los 50, 40, 50. Y después de eso ya no hay una composición. He estado hablando con varios de los que tocan violín de danza de tijeras y sí, pues ya no, o sea, repiten lo antiguo. Y ya no hay una nueva composición o a veces se está tergiversando. Los violinistas antiguos que tocaban así con ese saborcito tan bacán así, ya se está perdiendo. Lo mismo pasa en los negrillos, también pasa lo mismo, o sea, ya no encuentro un violinista que toque como antes, con ese sabor especial, ya no hay, ya. Es difícil, eso se está perdiendo. Entonces, justamente para no perder, con Uxpa introducimos pues estas melodías que son sabrosos y pucha, yo no, o sea, no quiero que se pierda también, ojalá todavía yo alcance. Eso es lo que falta, esa era tu pregunta, ¿qué te falta? Quiero redondear el buen rock con el buen folclore. Ahora, para nuestros televidentes que quieren buscar hacer algo similar a Uxpa, que es la fusión, ¿qué les recomendarías? Porque tu trayectoria con Uxpa, más de 20 años, alrededor de 20 años, y muchos retos, muchas dificultades has pasado en Perú. Cuéntanos un poquito las dificultades y cómo has podido salir adelante. Para un músico las dificultades... Pero sobre todo Uxpa, ¿no? Que es música andina con rock. El hecho de ser fusión con andino, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? O sea, si fuera rock puro, sería una historia, pero como es andino con rock, ¿qué cosas has sentido? ¿Qué retos has por el hecho de...? Bueno, para que entiendan un poco, si tú eres músico de un determinado lugar, ¿no? Y el arte justamente es la expresión de alguien de un determinado lugar. Si yo soy ocobambino, entonces yo hago la música que me gusta, el rock, pero combinado con mi música. Por eso se habla bastante de identidad. Entonces ya no habría identidad si yo haría un rock, sería tal vez un rock, tal vez sería uno más de los rockeros del mundo. Pero no, si tú haces música que te gusta, en este caso me gusta el rock y lo fusiono, lo mezclo con mi música de mi lugar, entonces les estoy expresando algo de mi sitio, de mi lugar. En este caso, del lado de allá del sur, del lado de Apurímac, desde Abancay hasta tirando para Ayacucho, hasta Huancavelica, porque somos de una mística especial con quechua, un quechua muy especial. Y he escuchado que los verdaderos quechua hablantes, el verdadero quechua es de esa zona, la zona Chanca, esa zona. Y se siente, puedo sentir, porque tampoco no soy un niño, yo ya tengo más de medio siglo, ¿no? Existiendo, y me puedo dar cuenta esa mística, ese sabor, el alma del quechua y de la música de ese lado de nuestro país. Entonces yo mezclo la música de ese lado del sur con la música que me gusta, y es más, todavía se parece, con mayor razón, combino, redondeo esa música, que todavía me falta porque no es fácil. El sentimiento y ser músico, bueno, yo pues también no me considero un músico porque yo nunca he estudiado música, solamente yo digo que he tenido suerte, Freddy, en la música. He tenido suerte porque yo veo tantos músicos que estudian y hacen ordenados sus cosas, todo, pero no sé, tal vez me ayuda mucho el feeling, creo, porque los andinos somos muy de corazón, muy feeling. Acá dice feeling, ¿no? Acá dice feeling, con su corazón. Y está bien, feeling es perfecto, todo lo que el corazón y el cóndor.
es perfecto. Y hay vida también. Hay vida, también, hay vida. El puro Esa es feeling. la expresión hay vida sale del corazón del andino. Todos los andinos, mira, los quechohablantes, los andinos quechohablantes, siempre dicen hay vida, porque es una expresión que sale del corazón. Y la música está recontra ligado con el corazón, no con la computadora. Con el corazón está ligado la música. Por eso que yo a veces, cuando hay música basura, yo reniego, pues, porque no está hecho con el corazón, está hecho con no sé, uno que no es músico, que no tiene corazón, de repente hace con la computadora, entonces ya, no sé, en estos últimos tiempos se está tergiversando, pero bueno, eso es lo que estábamos hablando de la misticidad del Ande y del, dicho sea de paso, también del idioma, pues del quechua, ¿no? Felizmente nació quechua hablante, si no hubiera sido mi suerte, se hubiera ido por otro lado tal vez. Freddy, a ver, un saludo a nuestros televidentes en quechua, a nuestros televidentes que tenemos acá, televidentes de Madrid. Anabel de Madrid manda saludos. Tenemos a Edwin Purito Puquio, querido, saludos estimado Freddy, saludos Freddy. Saludos a los dos Freddys desde Valle de Sondondo, Andamarca. Ahí está, pucha, que esa zona, pues, Andamarca. Cuna de la danza de tijeras. Y también, eso debería ser cuna también de los aires de los cóndores, ¿ah? Porque en Arequipa, de los cóndores, ¿cómo se llama? Colca. Dicen que los cóndores en Arequipa son un poquito más grandes que los de Ayacucho, pero en Ayacucho, en Mayobamba, hay más. Recontra, yo he ido personalmente. El amigo de ahí, el campesino, me dijo, a las 6 de la mañana vamos. A las 6 salen los cóndores, como 30 cóndores, yo no le creía. Así que fuimos a las 5 de la mañana, llegamos a las, no sé, 10 para las 6, y a las 6 no se aparecía ni un cóndor. Entonces yo le oye, ¿a qué hora salen lo que tú me has dicho? A las 6. Ahorita todo. Y a las 6:10 más o menos, de verdad, venían como 30 cóndores, increíble, increíble. Como 30 cóndores y por acá nomás, por acá, cerquita. Pero en Colca no pasa eso. En Colca pasan menos. Un cóndor pasa, pero pucha. Pero viene un señor cóndor, ¿no? Bien grandes son los cóndores. Bueno. Dice que los alimentan para que lleguen a ese tamaño, ¿no? Los guías turísticos le dan su pedazo de carne, le dan y crecen más. Su rancho. Pero eso casi, mira, la mayoría de la gente desconoce lo de acá en el Valle de Sondono, en Andamarca, en Mayobamba, ¿no? Mayobamba, cualquier cantidad de cóndores, tienen que ir, tienen que conocer Andamarca. Andamarca es un sitio muy místico, muy loco. Bueno, a ver, ustedes entren por internet, Andamarca, chequen, para que se vuelvan, para que se enloqueen. ¿Sí? Así es, queridos amigos, entonces nos vamos con la música. Aquí nuestros amigos están escribiendo. Si tienen alguna pregunta para Freddy, comenten, hagan sus preguntas que la vamos a leer. Y ahora vamos a tocar un tema muy especial, porque como Freddy estaba comentando, la danza de tijeras es una danza muy especial, muy única en el mundo. Cuéntanos un poquito de la letra. Creo que tú compusiste la letra, o no, cuéntanos un poquito de este tema. Cuando canté esta danza de tijera, porque la danza de tijera no es cantado en realidad, sino que un gran violinista de danza de tijeras como es Chimango me dijo, esta danza de tijeras en realidad es un guainito de los años 40, 50, y las letras son así, y así lo cantamos. Pero él un poco que renegó, porque la danza de tijeras no es cantado, la danza de tijeras es solamente para danza. Me dijo, pero no hay que cantarlo, y lo canté. Renegó, y los demás también puritanos renegaron. Porque hay mucho de eso. No es cantado, me ha dicho, no se canta. Pero no se canta. Pero nosotros lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos con la intención de difundir nuestra danza de tijeras, y porque somos apasionados. No tocamos el violín, el arpa, pero tocamos la guitarra, Freddy la voz, y buscamos aportar lo nuestro, ¿no? Con este tema, ¿no? ¿Cómo se llama? Siciliacha. Bueno, queridos amigos, este tema, danza de tijeras, con mucho cariño. Siciliacha se refiere a Cecilia. Cecilia
y la terminación cha en el quechua es diminutivo, ¿no? Cecilia, Ceciliacha, Cecilita sería en español. Así es. Fredicha, Fredicito. A ver, vamos. A ver. ¡Ya, ya! Pugawaleja, Jorgeja da Hochay Kuway. Jorgeja da Hochay Kuway. Chay Mamaiki, Rima Kuatsa, Chay Taiki, Parla Kuatsa, Tingala Putzka Pawang Nispa, China Darima Kuatsa, Atok Pacho Pacho Ring Nispa, China Darima Kuatsa. Chay mamai ki rima kuatsa, chay tai tai ki pada kuatsa, tinggal aku cakap bawang nispa chay nada rima kuatsa, atau pacu pacu ni nispa chay nada pada kuatsa. Chay mamai ki rima kuatsa, chay tai tai ki pada kuatsa, tinggal aku cakap bawang nispa chay nada rima kuatsa, atau pacu pacu ring nispa chay nada parla kuatsa. Chay mamai ki rima kuatsa, chay tai tai ki pada kuatsa, tinggal aku cakap bawang nispa chay nada rima kuatsa, atau pacu pacu ring nispa chay nada rima kuatsa. Chai. Así Alguien es. chui chamanachu. Alguien chui chamanachu. Mai pim danza tusun chay pim casa. Hey, ¿y cómo van los blues? En quechua. Ah, el blues, que es lo caso. A mí me gusta. ¡Ya! En quechua se puede poner cualquier letra y suena. ¡Au, mamá! ¡Au!
mi güera. Mi mamá me dijo, ya chay wasi mangri nespa. Nyukanata mana muna ni chuya. Ta. Mana muna ni chuya. Mana muna ni churita. Ya chay wasi mangnini. Mata to ruangki ham nyuham kasak takik mi kasak nyuham. Mi mamá me dijo, entonces ¿qué vas a hacer? Y yo le he dicho, yo voy a ser cantante. Kang kimang ni Spanyol mamay. Polisia llapas kawang ni Spanyol mamay. Mana cara nyo am nini? Mana cara? Mana cara? Nyuha kasak sapa chandai oh. Taki mi kasak nyuha sumak mang taki musa oh. Banang muna ni chulang kaita taki lang nyuha kasak. Mapitak niyang kaginis pa mamay, niwang mamay. Takik lang niyo kakasan, awya. Takik minyo kanisa, mamay tatakik lang niyo kakasan. China Gas Hamiski Blues. Mama Chagüenato y Arispa. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Así es, queridos amigos. Improvisando un poco de blues. Improvisando un poco de blues y la letra también improvisada. Que mi mamá cuando me decía que estudie, yo le he dicho, no mamá, yo voy a cantar. Yo voy a cantar solamente. Así le dije a mi mamá. Despidámonos con un mensaje a los jóvenes para que sigan descubriendo lo nuestro. Siempre te he dicho, si tú tienes una guitarra que cuesta $3,000 y no tienes corazón, de nada sirve. Pero si tienes una guitarra de 100 lucas, así rajada, por las puras, hasta el perno, y si tienes buen corazón, te va a servir mucho. Así que bobo, corazón nomás, ahí está, feeling. Así es, queridos amigos, nos vemos por las rutas del Perú profundo, siempre con lo nuestro, con Uku Pachamanta, nuestra identidad, nuestras costumbres. Un agradecimiento especial a Wallflower Moda por la camisa, las plumas del cóndor. Gracias, Wallflower Moda. Nos vemos la próxima semana, próximo domingo. Gracias. Tupanachikama. Chao, Chao. Imanis para kay Wakrabidos Yarunja.